Máquina, bueno, voy a hacer dos videos, dos partes. La parte anterior se me cortó por un mensaje que me llegó, así que, bueno, ya estaba a hacer una segunda parte. La primera pues ya está ahí guardada. Duró 18 minutos, bastante largo, entonces mejor lo voy a hacer así en dos partes. Voy a dejar dos partes por acá. Recuerdo por dónde iba, era que se me olvidó decir. Bueno, le estaba diciendo el tema del establecimiento, que yo no me emborraché. Mi compañero sí. Bueno, eso obviamente pues llegó a oídos del jefe, quien era nuestro jefe en ese entonces. La persona llegó allá. Después obviamente de que cerraron el establecimiento, que ya pues todo había pasado, nosotros habíamos salido del lugar, íbamos saliendo más bien. Obviamente la persona llegó, no nos vio, él nunca supo de nada, él simplemente se basó pues en una llamada que le hicieron, algo que le dijeron. Pero obviamente él se dio cuenta de que era así, por obviamente el estado de mi compañero, el estado en el que se encontraba, el aliento, todo. Bueno, total que ese día nos metimos en problemas. A nosotros nos abrieron una investigación por eso. Esa persona nos pasó un informe diciendo que él nos había visto, que había llegado al lugar, que esto, que lo otro. Bueno, en fin, a nosotros nos abrieron una investigación por eso, una investigación que duraría 2 años. 2 años más tarde, en enero del 2021, precisamente en unos días, cumplo ya 5 años de haber salido. Eso, pues esa destitución se hizo efectivo, salió el fallo donde ordenaron destituirnos, retirarnos del cargo a mi compañero y a mí. Como les digo, ya van 5 años de, de haber salido de la institución, 5 años por fuera, máquinas, y pues bueno, ¿qué les digo? Después de eso, después de haber salido de la institución, obviamente mi vida dio un giro por completo, fue un cambio radical. Yo pasé por una crisis existencial, porque en ese entonces cuando yo salí máquina, bueno, a mí obviamente ya me venían sucediendo varias cosas, comenzando desde septiembre de 2020, meses antes, donde nos notificaron obviamente de que ya se había tomado una decisión en nuestro caso y que íbamos a salir destituidos. Obviamente eso a mí me destrozó máquina en el momento, bueno, lo asimilé supuestamente porque no había sucedido, pero igual obviamente ya de ahí en adelante las cosas empezaron a cambiar, empezaron a suceder cosas malas, malas. Pensaba yo en ese entonces porque la verdad que pienso que de que todo es perfecto y todo pasa por algo. Acepto los planes de Dios. En ese momento no lo vi así, lo vi como algo malo. Y pues bueno, nada, ahí empezaron a pasar las cosas malas. El siguiente mes fallecería un tío mío, que es quien en mis papeles aparece como mi papá. Yo no aparezco hijo como de mi madre, sino que yo estoy registrado como hijo de mi tío, de un tío, hermano de mi madre, que es como si me hubiera adoptado y fue quien me registró a mí. Por temas que, bueno, no quiero entrar en detalle ahora tampoco, no son relevantes, pero sí es como si fuera mi papá legalmente, es mi papá legalmente. Él falleció el siguiente mes, no por COVID, sino por un cáncer que él tenía, un cáncer que venía ya batallando desde hace tiempo, también por el tema del cigarrillo, por fumar, el cáncer en los pulmones, el tema de la pandemia, del COVID, todo eso también le afectó. El bueno, ese siguiente mes, en octubre del 2020, fallecería. Es por eso la razón que yo tengo tatuado aquí en el pecho, yo tengo este tatuaje y tengo una fecha que dice 5 de octubre del 2020. Fue la fecha en que él falleció. La tengo aquí tatuada. En noviembre, bueno, me llegaría una citación de un proceso penal que a mí me abrieron también, aparte del disciplinario, por los mismos hechos de los que me destituyeron de la policía. Fueron dos investigaciones, el proceso disciplinario por el que nos destituyen, el proceso penal que ya es como un delito por el cual podrían de pronto capturarnos. Y eso había estado quieto todo ese tiempo, luego después de eso se reanudó nuevamente. Nos hicieron una citación al lugar donde pasaron los hechos para hacer una reconstrucción de hechos. Ya en diciembre, bueno, ¿qué pasaría? En diciembre no recuerdo qué sucedió. Bueno, en diciembre creo que fue todo normal, bien, con la familia. En enero ya saldría destituido máquina. En enero ya saldría destituido la policía. En febrero, ya de 2021, terminaría una relación que también me afectó mucho, máquina. Una relación que tenía en ese entonces, la cual yo estaba muy enamorado de esa persona, o bastante apegado, digamos, porque eso es algo también con lo que yo batallé mucho tiempo, de que
Yo sufrí mucho máquina de dependencia emocional. Yo sufría mucho dependencia emocional. Yo tuve 4 relaciones. O sea, cuento 4 relaciones como oficiales. 4 personas con las que estuve, las que considero mis novias, que fueron novias, como les digo, unas relaciones oficiales. La primera una fue mujer, alcanzó a ser mi mujer, fue la única persona con la que he vivido. Fue una relación que tuve en la ciudad de Barranquilla cuando estaba recién graduado en la policía. Esas 4 máquinas, en todas esas 4 relaciones yo siempre salí muy afectado porque como les digo, yo sufría mucho ese tema del apego, dependencia emocional. Yo sufría eso mucho, yo me apegaba mucho a las personas y bueno, y cuando me dejaba con esas personas me dolía, eso me destrozaba el alma. Y esta última relación, como les digo, me afectó más todavía por todas las cosas que venían pasando. Mi salida de la policía, todo eso se me juntó máquina. En ese entonces, en ese año, como les digo, yo tuve una crisis existencial que a mí me afectó mucho y bueno, y gracias a eso, bueno, fue también que yo pude también cambiar mis hábitos, ir creando disciplina, cambiar mi mentalidad y, y como mirarle un nuevo enfoque en la vida. Todo eso fue lo que me llevó a este mundo del desarrollo personal, porque yo después de eso, de haber tocado fondo en ese entonces, pues obviamente ya no había más para donde coger, sino que cambiar las cosas. Yo empecé a buscar contenido sobre desarrollo personal, sobre finanzas personales. En ese momento, obviamente, con el afán o con el impulso de cambiar mi economía, porque obviamente estaba pasando trabajo, pasando necesidad de máquinas. Yo salí muy mal de la policía, en un estado económico muy mal, sin ahorro, sin nada donde agarrarme, porque también el tiempo que estuve en la policía, bueno, a mí me dio muy duro, me afectó mucho de pronto la parte económica, porque siempre me ha afectado esa parte máquina, ha sido mi talón de Aquiles, la economía. Nunca he sabido hasta este momento administrar bien mis finanzas. Siempre he tomado malas decisiones en la parte económica. Y estando en la policía mucho más todavía, máquina, yo todo el dinero que cogía me lo gastaba, nunca ahorré, nunca invertí nada, no tuve negocios, nada, siempre todo me lo gastaba. Siempre. Y llegó a ese punto que salí, máquina, y yo salí sin un ahorro, sin nada donde agarrarme. Me tocó salir a agarrarme la vida, obviamente a trabajar como mototaxi para poder obviamente cubrir mis gastos, los de mi hija también, porque si no lo saben, yo tengo una hija máquina de 13 años, ella vive en Cartagena en la actualidad, y bueno, yo tenía que seguir cubriendo sus gastos y todas sus cosas, y yo me tocó salir a trabajar, y bueno, ¿y qué más podía hacer en esos momentos? Si yo no tenía mandado de agarrarme, lo que vi más fácil, lo primero fue trabajar en mi moto. Yo en ese entonces tenía una moto también, que yo la vendí antes de venirme para acá, para Medellín. Y esa moto, bueno, yo me puse a trabajar en ella, a trabajar como un mototaxi, pero en mi ciudad, no acá. Y en ese entonces fue cuando yo conocí el mundo del desarrollo personal. Yo mirando páginas en Instagram de finanzas personales y todas esas cosas, encontré el libro Piense y hágase rico de Napoleón Hill. Fue el primer libro que yo me leí. A través de eso, bueno, yo fui cambiando mis hábitos, fui cambiando mentalidad, entorno, muchas cosas. Yo empecé a adentrarme en este mundo del desarrollo personal, máquina. En ese año, pues bueno, eh, avancé un poco en el sentido de que, bueno, aunque estuve todo ese año trabajando, ese año, como les digo, bueno, ya se fue como abriendo un nuevo mundo para mí. Se ofrenda un nuevo mundo para mí. En ese año, a final de ese año, yo haría una inversión. Empezaría, ese año me metería, conocería el mundo de los negocios digitales, inversiones con criptomonedas y todas estas cosas. A final de ese año yo haría una inversión en una plataforma que operó en ese entonces acá en Colombia, llegó acá y bueno, eso fue un boom en ese entonces. Esa plataforma, bueno, yo empecé a invertir ese año, ese diciembre de ese año, yo me acuerdo que yo invertí en esa plataforma y me metí de lleno en el mundo de los negocios digitales, comencé a investigar sobre criptomonedas, sobre Bitcoin, muchas cosas, y empecé a invertir. Para enero del siguiente año, del 2022, bueno, ya esa inversión me estaba dando frutos, ya estaba, bueno, recogiendo recompensas. También, entonces mucha gente empezó a acercarse a mí también porque querían saber a detalle cómo era el negocio, cómo eran las inversiones, todas esas cosas, para que le enseñaran y obviamente mucha gente empezó a entrar conmigo, empezó a invertir y entonces mi negocio empezó a crecer, a mí me empezó a ir muy bien, yo empecé a dedicarme a eso, empecé a ayudar a las personas también a cómo enseñarles cómo invertir. Obviamente también me conseguí un trabajo en seguridad privada, estuve trabajando en eso un tiempo, como 4 meses, me salí
porque bueno, no me gustaba y como ya me estaba viendo bien acá en mi negocio, yo bueno, me salí. En ese entonces ya tenía obviamente tiempo entrenando y ya me gustaba mucho el tema del fitness. Ahí yo decidí que quería dedicarme al fitness. Decidí ponerme a estudiar para ser entrenador ese mismo año. Y pues bueno, máquina, al final para resumirle, de pronto no quiero entrar más en detalles en esa parte, porque quiero ir es a otra parte. Bueno, ese año yo, después de estarme yendo muy bien, yo tuve una crisis, yo pasé una segunda crisis en ese entonces, en ese año, que fue después de que a mitad de ese año, el segundo semestre de ese año, año 2022, y yo comencé a estudiar entrenamiento deportivo. Y como les digo, dedicarme a mi negocio con las criptomonedas, me estaba yendo bien, me estaba dando para pagar mi universidad, para muchas cosas. Yo a final de ese año, máquina, caí en una crisis nuevamente porque después de que esa plataforma en la que invertíamos se cayó y yo no tenía ningún ahorro nuevamente. Como cuando salí de la policía nuevamente estaba mal, todo el dinero que había conseguido me lo había gastado, incluso dinero de otras personas que me habían dado a mí para invertir, para que yo lo administrara, también me lo gasté, todo eso lo despilfarré, contando con, con lo que yo tenía guardado en la plataforma, pagos que nunca llegaron. eh, Me gasté el otro dinero que tenía máquina, o sea, bueno, total que para resumirle, para diciembre de 2022, cuando esa plataforma ya obviamente estaba cayendo, yo estaba mal, ya no tenía nada, máquina, no tenía nada de dinero, no tenía ahorrado. Conclusión, enero del 2023, máquina, yo volví a caer en una crisis existencial, yo no tenía ni para pagar la universidad, máquina. Había tocado fondo nuevamente y ahí fue cuando yo dije, ya, hasta aquí, todo se acabó. Ahí fue cuando conocí a mi mentor, ahí fue cuando él, pues, tomé la decisión de dejar todo esto, de cambiar mi vida. Fue cuando tomé la decisión de irme de allá de mi ciudad, venirme aquí, donde estoy ahora en la actualidad. Y ¿qué les digo, máquina? Bueno, ahí fue en ese entonces yo tomé la decisión de dedicarme al fitness, de pues ya lo que quería, de ser entrenador online, todas esas cosas. Bueno, en ese momento yo no pensaba en ser entrenador online, yo quería ser un entrenador de gimnasio nada más. Pero bueno, ya cuando lo conocí acá a mi mentor, fue que vi eso, de ese mundo del entrenamiento online, todas esas cosas. Bueno, en sí, en fin, en detalle lo que quiero ir, máquina, mire, yo vengo pasando en estos momentos en mi actualidad mucho trabajo también, precisamente por lo mismo, por el mismo tema de que he venido sufriendo todo este tiempo, mi talón de Aquiles, que es el tema de economía, de administrar mis finanzas, máquina. En estos momentos, en la actualidad yo me encuentro en un momento de que la verdad no estoy bien, no estoy bien conmigo mismo, no me siento bien conmigo mismo, máquina, tengo que reconocerlo, porque la verdad estoy pasando trabajo y necesidad, máquina. Ahora mismo, pues yo obviamente yo no tengo un trabajo, por mi salida de la policía, yo quedé obviamente con antecedentes disciplinarios, así que a mí no me dan trabajo en ninguna empresa. Me he presentado en muchas, he hecho entrevistas en muchas empresas en todo lo largo de este tiempo desde que me vine para acá y en muchas me ha ido bien, he pasado, les ha gustado mi perfil, mi actitud, todo, pero al momento de ya hacerme las pruebas, de mirar los antecedentes, pum, me rechazan. Es por el tema de los antecedentes. Yo me pude dar cuenta hace un tiempo también, por una vacante en la que me presenté, recomendado por un amigo. Y obviamente por la persona que me ayudó, la que estaba haciendo el proceso, le manifestó a mi amigo por qué el tema de rechazo y fue por eso, por el tema de la policía y fue que me di cuenta de por qué me rechazaban en todas aquellas empresas y me iba también en las entrevistas. Es por eso, entonces por el tema de la policía obviamente a mí no me han entrado en ningún lado. Por eso es que a mí me toca trabajar así de esta forma como trabajo. En moto, alquilando moto también porque no tengo una moto. No tengo dinero para comprar una moto, no me dan una moto en ningún lugar porque tengo reportantes centrales de riesgo por deudas que salí, que tengo de cuando salí de la policía. Eh, entonces a mí lo que me toca es eso, alquilar moto, me toca alquilar una moto para trabajar. Y máquina, la verdad que bueno, a veces no me da para tantas cosas, para el estilo de vida de pronto que quiero llevar, de pagar el gimnasio, comida, alimentación, suplementos, muchas cosas. Un estilo de vida que siempre he querido cubrir o que siempre he querido mostrar y que a día de hoy acepto, máquina, que no puedo costear, que no me lo puedo permitir en estos momentos. Todo eso me ha llevado a lo mismo, máquina, al mismo hueco, a pasar trabajo, necesidad, a no tener a veces para cubrir mis gastos.
como a día de hoy, máquinas que el día de mañana obviamente me toca pagar el arriendo acá al lugar de donde vivo y no tengo dinero. La moto me tocó dejarla el día de ayer en el taller por unos arreglos que tienen que hacer y no me la entregan hasta hoy en la tarde. Y la verdad, máquinas que no tengo el dinero para pagar mi arriendo el día de mañana. Y eso es algo que me frustra, máquina. He tomado la decisión también de buscar un lugar algo más económico que me pueda permitir máquina porque la verdad no estoy muy bien con eso. He pensado también a veces por momentos en regresar a mi casa, se los confieso. He querido volver a mi casa, pero a la vez no quiero también. No quiero ir allá por el tema que les digo, de la mentalidad, el entorno de mi ciudad no me gusta. No quiero volver allá, pero creo que lo más probable es que, creo que, bueno, no sé, no digo nada, pues eso solo sabe Dios que se haga su voluntad, pero si en algún momento me toca volver máquina, también me tocará. No sé, o sea, no sé en realidad ni qué voy a hacer en estos momentos. No sé qué decisión voy a tomar para mi vida, si voy a seguir aquí, si voy a volver, la verdad máquinas, como les digo, o sea, no sé. Me encuentro así máquinas en un desierto que a veces no, bueno, no sé ni dónde mirar ni qué hacer y es por eso la razón que de pronto yo he querido liberarme, decirme la verdad, porque decirme la verdad, fíjense que dije primero decirme la verdad, primero a mí antes que a ustedes. Y es que, bueno, es esa, la verdad no estoy bien económicamente ahora mismo para, bueno, para cubrir muchas cosas, mis gastos, entonces la verdad que bueno, acepto que toca hacer unos cambios en mi vida. Eh, lo otro que quería decirles es contarles es que bueno, bueno, esto es algo que quiero contar también, de que, que toda la vida he querido contar y es algo que es un sueño que yo tengo desde niño y que antes me daba mucha pena decirle y que nunca le había contado a nadie por miedo a la crítica, que se burlaran, a lo que sea, y es que bueno, es que yo toda la vida he querido dedicarme a la música, máquina. Toda la vida he querido dedicarme a la música, es lo que a mí siempre me ha gustado desde niño, es lo que me apasiona. Ser cantante de niño, siempre soñé con ser cantante, era eso. Pero obviamente yo no se lo decía a nadie porque como les digo, yo era un niño muy inseguro. Yo no tenía seguridad para decir eso. Me daba pena que se burlaran, me daba miedo. Y hoy lo digo a día de hoy porque, como les digo, máquina, yo todos estos días me he estado cuestionando esto. Si en realidad es esto lo que yo quiero para mi vida. El coaching, lo que les expreso, lo que les muestro yo por aquí día a día, creando este contenido en mi marca personal, en mis redes, pues yo siempre les hablo del tema de coaching. Yo he querido, como les digo, dedicarme al coaching por mi cuenta, eh, al entrenamiento personal o coaching de mentalidad, cualquier cosa que sea a través de las redes para ayudar. Pero máquina, me he dado cuenta de que no he podido sostener todo eso este tiempo y de que a veces he creado una falsa realidad, un personaje. Eh, como les digo, no siendo yo, simplemente como por eso, por demostrar eso, por sostener eso de que es lo que yo quiero para mi vida, pero en realidad no sé si es lo que Dios quiere para mí. Entonces, nada, pues simplemente también quise contarles eso, esa parte, de que toda la vida he soñado con ser cantante. Me gustaría dedicarme a la música, la verdad. Siempre me llama la atención, es algo que me apasiona, pero nunca he sabido por dónde empezar. Lo intenté hace un tiempo, pues que estuve en el Ecuador, porque bueno, no le conté esa parte por acá. Yo estuve también un año viviendo en el Ecuador. Luego de estar aquí un año, yo me fui al Ecuador también por una oportunidad que se me presentó. Eso fue el año pasado, en abril de 2024. Regresé este año en julio, a finales de julio, principio de agosto. Y ¿qué? Bueno, estando allá lo hice con un amigo un tiempo. Escribimos un par de veces, grabamos un par de canciones. A él también le gusta el tema de la música. Y creo que máquinas, no sé, a veces me dan como ganas de volver a eso, de volver allá, dedicarme a eso, trabajarle a eso, máquina, pero bueno, no sé, simplemente voy a esperar que sea la voluntad de Dios, que Él me diga en realidad qué es lo que Él quiere para mi vida. Y pues bueno, nada, máquina, simplemente trataré de qué, de cada día, como le digo, contarle la verdad, de decirle la verdad de lo que siento porque la verdad, máquina, sí estoy cansado ya de llevar un personaje que a la larga, bueno, ese es el problema de crear un personaje, a la larga eso no se puede sostener. La verdad que ya estoy cansado, máquinas, y quiero ser lo más real posible con ustedes, lo más sincero
conmigo mismo y también con ustedes, máquinas. Y pues bueno, por eso quise contarles también toda esa parte de la actualidad de mi vida, lo que soy, quién soy, lo que estoy viviendo. Y pues bueno, nada, máquina, en realidad en estos momentos pues ya no sé qué más decirle. Creo que ya he contado pues bastante parte de mi historia, eh, lo que vivo, lo que siento ahora mismo. Y pues bueno, máquina, a medida que me vaya viniendo algo más y se me escapa algo más, alguna parte de lo que he dicho, créanme que por acá la estaré subiendo, se los estaré contando, porque como les digo, máquina, he decidido eso. La verdad que he decidido eso, lo que más quiero es decir la verdad sobre mi vida, sobre mi historia, contarlo todo, máquinas, y liberarme ya de ese peso del pasado. Todas esas cosas que bueno, que pasé con las drogas y que afectaron mi vida, la vida de mi familia también, porque no fue a mí solo. Yo también le hice mucho daño a mi familia a través de las drogas, le falté mucho el respeto a mi hija, a mi mamá, a mis primas, a todos, a toda mi familia, máquina, le faltaba el respeto también por el abuso de las drogas. Yo era otra persona cuando consumía drogas, máquina. Por eso es que no me acepto volver allá, no volvería allá nunca. Pero bueno, máquina, esa es otra parte también que, bueno, les estaré contando también con el tiempo por acá. Y pues nada, máquina, simplemente dejarles por aquí este mensaje de que en realidad que si tú, bueno, quieres empezar a vivir tu vida como lo estoy haciendo yo en estos momentos, tienes que decir la verdad, máquina. Tienes que decir la verdad para que te puedas liberar. Si no, créeme que nunca vas a avanzar. Nunca vas a avanzar, máquina. Mira, yo he estado dando vueltas aquí en círculo toda mi vida desde hace años, desde que empecé con esto. He estado dando vueltas en círculos sin parar, pero ¿es por qué? Por haber creado un personaje, por estar viviendo una vida que no era mi vida, que no era sincera, que no era real. Y es lo que quiero hacer en estos momentos, máquina, de aquí en adelante. Decirle la verdad siempre. Ser lo más real posible con ustedes, pero sobre todo conmigo mismo, como les he dicho, máquina. Entonces, nada, simplemente voy a cortarlo por acá, dejarlo por acá, porque ya se ha hecho bastante largo el video y después, obviamente, me va a costar para cargarlo, para subirlo. Y que aparte de eso, vean que ya va una parte también. Ya son 22 minutos de este, 18 del anterior, son 40 minutos, casi una hora, máquina, que he estado aquí hablando. Entonces nada, simplemente voy a dejarles por aquí este mensaje. Espero que de verdad pues esto les guste, pueda servirle a alguien, que alguien de pronto se pueda inspirar de esto también y tomar la decisión de contar su historia, también decirle la verdad al mundo, máquina, porque bueno, como lo estaba leyendo ahora mismo y que es muy sincero porque lo acabo de experimentar, la verdad es lo único que te va a liberar, máquina. La verdad es lo único que te libera. Entonces nada, estamos activos. Las mejores siempre.